Bueno, gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 2. Usted tiene ahí en su boletín los versículos, dijéramos, claves de este mensaje y el título también, ¿verdad? Hace un par de semanas que compartimos la familia centrada, ¿se recuerdan? Y hablamos de Josué y qué significaba que la familia esté centrada, y vimos que la referencia que Josué nos da cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, decíamos que eso significa que iban a vivir para el Señor, que iban a vivir para la gloria de Dios. No que solo iban a hacer algo para Dios, sino que iban a vivir para Él y que lo iban a vivir para adorarlo a Él, iban a vivir para la gloria de Dios. Y el punto de referencia que Él nos daba, que Él daba cuando Él hace esa declaración, si ustedes se recuerdan, era la Pascua. Y dijimos: una familia centrada en el Evangelio. Hoy vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de una iglesia, vamos a ocupar la iglesia en Corinto como nuestro ejemplo. No un buen ejemplo, pero vamos a usarlo como nuestro ejemplo, la iglesia en Corinto. ¿Y por qué la iglesia en Corinto? Podemos decir que era una iglesia que estaba descentrada, hermano. Estaba descentrada la iglesia en Corinto, y vamos a ver aquí por qué y cuáles eran las evidencias y las consecuencias de ser una iglesia descentrada. Pero vamos a leer capítulo 1, versículo 22 y 23, y luego el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Están conmigo? Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Señales y sabiduría. Unos buscaban señales, o sea, milagros. Los otros buscaban conocimiento, sabiduría, estudio. Pero nosotros, dice Pablo, o sea, ellos como apóstoles, predicamos a Cristo no resucitado, pero lo predicaban crucificado, dice. Para los judíos que buscaban señales, eso era tropezadero. Pensar en un Mesías crucificado era tropiezo para ellos. Y para los griegos, para los corintios, para los gentiles, ¿verdad? Cristo crucificado era locura, la cruz de Cristo era locura para ellos. Capítulo 2, versículo 1. Así que, dice: hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con una gran elocuencia, dice Pablo. Pues yo me propuse no saber entre ustedes otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Con solo leer esos 4 versículos, creo que está claro qué significa ser una iglesia centrada. ¿En qué se centra una iglesia centrada, hermanos? En Jesucristo y este crucificado. Una iglesia centrada se centra, gira alrededor de Jesucristo y este crucificado. No resucitado, no victorioso, no esto, no lo otro, no como Cristo el que hacía milagros, no como el Cristo que sanaba, no como el Cristo que alimentaba a los 5,000, a los miles. No, la iglesia centrada gira alrededor de Cristo y este crucificado. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Hay una frase que conocí hoy que estuve allá en Guatemala, y este es el eslogan que últimamente ha adoptado el Instituto Haggai, y ellos han tomado como eslogan esa frase. Dicen ellos: acabemos con la pobreza, no del evangelio, porque el evangelio no es pobre, pero la pobreza de evangelio, o sea, la falta de evangelio. Han acuñado ellos, han tomado esta frase.
Entonces, ¿cómo podemos acabar con la pobreza de evangelio? Entonces vamos a decir, esa es, dijéramos, nuestra tesis esta mañana, que la pobreza de evangelio se termina, se acaba cuando hacemos central el evangelio en la vida de la iglesia. La pobreza de evangelio en el mundo, en una ciudad, en las naciones, se termina cuando la iglesia hace central el evangelio en sus vidas. En la vida de la iglesia, el evangelio toma la centralidad. Ahora, la falta de evangelio, hermanos, es algo crítico realmente en medio de la iglesia evangélica. Hoy día es algo crítico esto que estamos diciendo. Y esa es la razón fundamental por lo que la iglesia evangélica ha perdido relevancia en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos, en nuestra América y en otros lugares del mundo. La iglesia evangélica ha perdido relevancia porque se ha cumplido lo que el Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 13, cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero Él dijo: si la sal se desvaneciere, o sea, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? Imagínese, usted tiene un salero y la comida está insípida y usted agarra el salero y comienza a echarle sal, y por más sal que le echa, la comida sigue insípida. Es lo que Jesús está diciendo. Dice, si pasa eso, dice, la sal no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Eso es lo que está pasando con la iglesia hoy día. Hay todo tipo de malos ejemplos en la iglesia evangélica, ¿no es cierto? Todo tipo de malos ejemplos, malas experiencias, gente golpeada, gente humillada, gente maltratada, gente que ha estado en las iglesias evangélicas. Estoy hablando en términos generales, por supuesto, y no quieren regresar, no quieren saber de iglesia, no quieren saber de hermanos, no quieren saber de pastores, porque la sal perdió su sabor. Y cuando pierde su sabor, la sal no sirve para nada. Ahora, Corinto, hermanos, esta ciudad, una ciudad marítima, una ciudad portuaria, era una ciudad rica y era una ciudad corrupta, la ciudad de Corinto. Entonces, la ciudad de Corinto en la antigüedad fue conocida por su prosperidad económica, o sea, antes de Cristo, y su poder político. Por ejemplo, en el 338 antes de Cristo, la ciudad de Corinto, hermanos, fue nombrada el centro por el rey macedonio Felipe, fue nombrada el centro, o sea, la capital de la Liga Panhelénica, o sea, del imperio griego. Fue prácticamente nombrada la capital del imperio griego en el 338 antes de Cristo. Pero el general romano, cuando Roma conquista Grecia, ¿verdad? El general romano Lucio Mumio la destruyó en el año 146 antes de Cristo, y un siglo después, en el año 44 antes de Cristo, Julio César, el emperador romano Julio César, la reconstruyó, y en el año 27 antes de Cristo, Corinto es nombrada la capital de la provincia de Acaya, como la conocemos en el Nuevo Testamento. En el 27 antes de Cristo, Corinto vino a ser la capital de Acaya, que es como aparece en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Se dice que para los días de Pablo, Corinto, hermanos, imagínense, en aquellos días tenía la cantidad de 500,000 de habitantes. Era una metrópoli enorme, una ciudad importante, la capital de Acaya. O sea, no era cualquiera el que vivía ahí, y la ciudad en sí era una ciudad sumamente importante en todos los sentidos. Ahora, la iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia rica en muchos aspectos. Económicamente, obviamente, imagínense, era una ciudad portuaria, mucho comercio. La mayoría de personas que vivían ahí tenían sus posibilidades económicas. Pero también como iglesia, Dios las enriqueció de muchas maneras a esta iglesia. Pero
en forma contraria y paradójica, Corinto, hermanos, a pesar de que era una ciudad, era una iglesia rica, dijéramos, en muchos aspectos, espiritualmente hablando especialmente, pero era una iglesia pobre en evangelio. Y por eso Pablo le dice lo que leímos al inicio. ¿Y cuál era la evidencia de esa pobreza de evangelio? ¿Cuáles eran los signos y por qué decimos que Corinto era una iglesia que era pobre de evangelio? Hermanos, por la corrupción moral que había en ella, por las conductas inmorales y la descomposición espiritual que había en la misma iglesia, en el mismo seno de la iglesia. El cuadro siguiente nos resume de alguna manera nos da un triste cuadro de lo que pasaba en la iglesia en Corinto. Ese cuadro ahí, se lo voy a leer, no sé si quizás usted no va a lograr leerlo, pero en el documento escrito está ahí el cuadrito eso. Pero habían, por ejemplo, en esa iglesia habían pleitos y divisiones entre ellos. Eso está en el capítulo 1, pleitos, divisiones. Unos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Pablo y otros decían que era de Apolos, ¿verdad? Y otros decían que eran de Cristo. Por lo menos 4 grupos menciona Pablo ahí, divisiones, pleitos. Había inmoralidad, hermanos, en medio de la iglesia, de ciertos miembros de la iglesia. Inmoralidad que ni siquiera, dice Pablo, se nombra entre los gentiles. Había un hijo de alguien allí que se acostaba con la madrastra y era conocido de toda la iglesia. Y dice Pablo, eso ni siquiera en el mundo se ve eso, dice. Y eso estaba pasando en la iglesia en Corinto. Había, hermanos, pleitos en el capítulo 6, habían pleitos encarnados. Los creyentes, hermanos, en Corinto eran faltos de entendimiento. Había mucha ignorancia del matrimonio y por eso en el capítulo 7 Pablo da una extensa exposición de cómo se debe de manejar el matrimonio. Es el pasaje más amplio acerca de instrucciones muy prácticas del matrimonio, para todas circunstancias de matrimonio. Y entonces, y así habían otros problemas y ellos no tenían el conocimiento, el entendimiento de la voluntad de Dios de estas cosas. Entonces habían, hermanos, muchas situaciones como estas en medio de ellos. Entonces Pablo oyó de esas luchas, de sus problemas y respondió a través de la primera carta y la segunda carta a todas estas inquietudes. Pablo les exhortó a vivir bajo las normas morales de Dios y no bajo conductas inmorales, aunque la gente las acepte. Los confrontó con su pecado, Pablo, con su necesidad de corrección y consagración a Cristo. Ahora, leamos los primeros versículos en el capítulo 1, hermanos, versículo 4 al 7. Y vean aquí esto tan contradictorio. Porque mire, dice Pablo, versículo 4, gracias, dice, doy a Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Por qué les dice, hermanos? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. O sea, era una iglesia enriquecida en Cristo. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, no es que les había hecho falta enseñanza. No es que Pablo y los demás no les habían dado conocimiento de la palabra. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, muchos se habían bautizado y había habido testimonio claro de que se habían convertido a Cristo muchos de ellos. Entonces dice el versículo 7, de tal manera dice que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a pesar de ser una iglesia muy dotada, o sea, con muchos dones, con muchas cualidades, o sea, era una iglesia llena de carismas, dijéramos, la iglesia en Corinto.
Pero hermanos, a pesar de todos los dones que tenía la iglesia, era una iglesia pobre de evangelio. ¡Qué contradicción! A pesar de que se les había dado ciencia, se les había dado conocimiento de la palabra y Cristo había derramado muchos dones espirituales en medio de ellos, era una iglesia dotada. De hecho, el capítulo 13, ¿verdad? Capítulo 11, 12 habla de los dones espirituales. Y Pablo habla ahí toda la lista de los dones espirituales. Era una iglesia llena de dones, de carismas. Pero era una iglesia pobre de evangelio, a pesar de todos los dones que habían. Ahí había profecía, ¿verdad? Pablo les tuvo que decir: si yo hablo más lenguas que ustedes, porque ahí la gente hablaba en lenguas. La gente profetizaba y hasta los tenían que: cálmense, ya no profeticen más. La gente, habían milagros ahí en medio de esa iglesia. Y ya pasaban muchas cosas extraordinarias en medio de ellos, pero sin embargo había pobreza de evangelio. Y por eso había tanta inmoralidad y tantos conflictos humanos, tantos conflictos en las relaciones, porque faltaba evangelio en medio de ellos, a pesar de todo lo demás. Ahora, Pablo, hermanos, a través de la carta, él está tratando de corregir y hacerles ver esa pobreza que ellos tenían. Eso es, dijéramos, quizás uno de los objetivos centrales de Pablo. Por eso comienza diciéndoles: cuando yo fui, acuérdense, les dice, yo no quise predicarles de otras cosas, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Yo no les quise hablar de consejos de superación, de finanzas, de otras cosas. Todo eso es bueno, importante y necesario, pero yo me centré en lo más importante, les dice Pablo, y era el evangelio de Jesucristo. Amén. Que Él murió por nosotros para liberarnos del pecado y de la maldad, para transformar nuestras vidas, para hacernos nuevas criaturas, para sacarnos de tinieblas y trasladarnos a su reino de luz. Es lo que él está diciendo. Entonces, hermanos, Pablo hace dos recordatorios, dijéramos, principales en la carta. El primero es lo que ya leímos en nuestro texto. O sea, Pablo, número uno, les recuerda, hermanos, la centralidad de la cruz, ¿verdad? Al principio de la carta. La centralidad de la cruz. Pablo les está diciendo: la cruz es central. La cruz debe de ser central. Cristo crucificado, está diciendo. Eso es central, está diciendo Pablo. Pero el segundo recordatorio, para mí, hermanos, más importante que Pablo les hace, está en el capítulo 13, si me acompañan. Y Pablo les recuerda a ellos otra cosa sumamente importante, y es la preeminencia de ¿qué, hermanos? Del amor. Usted conoce la carta. Pablo les recuerda la centralidad de la cruz en la iglesia y les recuerda la preeminencia del amor en la iglesia. Y Pablo les dice que está bien todos los dones espirituales, ¿verdad? Que eso está bueno, pero que eso no es lo más importante. Lo más importante no es si usted habla en lengua o no habla en lengua, eso es secundario, hermano. Si usted habla en lengua o no habla en lengua, eso es secundario. Además que los dones espirituales Dios los reparte por el Espíritu Santo como Él quiere, y no todos los creyentes tienen que hablar en lengua. Eso es lo que la Biblia enseña. Esa es una doctrina equivocada del pentecostalismo, que el hablar en lenguas es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Eso no es lo que la Biblia enseña, ese es un error. Los dones espirituales Él los reparte, dice la carta a los Corintios, a cada uno en forma particular. A uno le da hablar en lengua, a otros no. A uno les da estos dones y a otros otros. Amén, hermanos.
Entonces, pero hablar en lenguas o profetizar o hacer milagros o dar palabra de ciencia o palabra de sabiduría, todos los dones, eso es secundario, les está diciendo Pablo. Eso no es lo central, no es lo más importante en la vida de la iglesia. Lo más importante en la vida de la iglesia es Cristo crucificado y el amor de Dios. Mire, versículo 1, capítulo 13. Si yo, dice, hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, como que yo, que nada dice eso. No comunica nada, no sirve de nada. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, tuviese todos los títulos, ¿verdad? Todo eso. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que hasta traslado los montes. Imagínense qué tremendo, quien no quisiera tener esa fe de decirle al Tecana, Tecana, muévete de ahí, ¿verdad? Entonces, pero dice, y no tengo amor, nada soy, dice, imagínense. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, si entrego todos mis bienes, si hago caridad y hago misericordia y doy todo mi dinero y aún llego a entregar mi propio cuerpo, dice, para ser quemado en la hoguera. Y no, o sea que todo eso puedo hacer sin amor. O sea, quiere decir, lo puedo hacer estas cosas con intereses egoístas. Porque el amor es desprenderse. Amor es entregarse, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo. Amar es entregarse. Pero yo puedo dar mi dinero para los pobres. Puedo hacer un favor, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro con intereses egoístas. Para que me vean, para ganar algún punto, para ganar un puesto, para ganar popularidad, por muchas razones. Pero el verdadero amor, el amor de Dios es desinteresado, es entregar las cosas sin nada a cambio. Entonces dice, el amor de Dios, eso es preeminente en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, dos cosas: la cruz de Cristo y el amor de Dios. Entonces, hermanos, claramente el Evangelio, como podemos ver en esa gráfica, la cruz más el amor, dijéramos, esas dos cosas, si las sumamos, cuando la iglesia, hermanos, está centrada en esas dos cosas, entonces la iglesia está centrada en el Evangelio. ¿Y por qué entonces la iglesia pasaban todos esos desórdenes en la iglesia? Porque faltaba estas dos cosas. ¿Por qué la iglesia evangélica en nuestro país está como está? ¿Por qué nosotros estamos como estamos? Porque tenemos que centrarnos en la cruz. Si ni siquiera perdonar queremos a veces, hermano. Yo no lo perdono, dice. Y ese hermano, usted dan ganas de preguntarle, ¿verdad? Bueno, ¿y usted que no ha sido perdonado, pues? ¿Cuánto le perdonó el Señor a usted? A mí bastante. ¿Y usted no le va a perdonar ese poquito? No, yo no, dice. No, es que usted no se imagina cómo me dolió lo que me hizo, hermano. Como no se lo hicieron a usted. Espere que se lo hagan a usted y ya va a ver lo que se siente. No conocemos a Cristo, no conocemos la cruz, no sabemos lo que es el Calvario, donde Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Eso solo es un ejemplo. En el matrimonio, una media mala cara, nos hacemos y ya, como dicen, ve qué flor, ¿verdad? Qué delicado el niño, qué delicada, una media cosita. Y él lo hirieron, lo escupieron.
lo golpearon, le arrancaron la barba, le deformaron la cabeza, etcétera, etcétera. Y él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz. Cuando la cruz es central en la vida, hermano, de nosotros, vamos a ser diferentes, hermano. Para empezar, no vamos a caer tan mal. Poquito a veces, cuando amanezcamos desvelados quizás. Pero no vamos a ser diferentes. Cuando pensamos en la cruz, se nos va el orgullo, hermanos. Cuando entendemos y nos enfocamos en la cruz, entonces la humildad viene al corazón. Porque si Él sufrió de esa manera por amor a nosotros, entonces no dice que nosotros debemos ir y hacer lo mismo por los demás, etcétera, etcétera. Hermanos, y ahí está el amor. La mayor manifestación del amor de Dios no es la cruz, pues. En la cruz está Cristo y su amor. Eso es la cruz. Eso debe de ser central para que la pobreza de evangelio, hermanos, desaparezca, empezando en la iglesia, misma iglesia evangélica. O sea, ¿qué había pasado con ellos? Pues no sabemos exactamente, pero quiero mencionarles 3 cosas por lo menos. Una posibilidad era que no conocían el evangelio, ¿verdad? Algunos. Como en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, Pablo les dice lo siguiente, 2 Corintios 13, 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, les dice, probaos a vosotros mismos. O sea, vean, examínense si de verdad han creído el evangelio. Examínense, les dice, pruébense, véanse. Vayan a que les hagan una ultra de espíritu, algo así, ¿verdad, hermano? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No saben quiénes son ustedes?, les dice Pablo. Que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados, dice. Pero así como se están comportando, ustedes están reprobados, les dice. Ustedes dicen que son evangélicos, pero al hacerles un examen, ustedes salen reprobados. Qué terrible. Pablo les dice eso. Leí capítulo 13, versículo 5. Lo otro que podría haber pasado, hermanos, es lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Se habían desviado. Eran creyentes de verdad, pero su corazón estaba en otras cosas. Su interés estaba en otras cosas. Porque mire, dice, porque 2 Corintios 11:4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleran. Hermano, esto no es para andar jugando, hermano. Y si el problema, dice Pablo, es que quizás ustedes han aceptado a otro Jesús. Ustedes han aceptado otro espíritu, no el Espíritu Santo. Ustedes, dice, han aceptado otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo. Ustedes han recibido, han aceptado cosas contrarias al evangelio. Entonces su corazón se ha ido, se ha desviado y se ha centrado en otras cosas. Otro Jesús. Puede ser el Jesús de la prosperidad, hermano. Me cuesta encontrarlo a mí en la Biblia, Jesús de la prosperidad, pero algunos presentan a Jesús de la prosperidad. Casi que dicen algunos apóstoles de la prosperidad que Jesús andaba en avión, ¿verdad? Y andaba en yate. Porque pedía el camello y se lo llevaron, hermano. Y cosas como esas. Pero ese es otro Jesús. Allá está, ¿cómo se llama? El Cristo negro, hermano. Ese es otro Cristo, pero no el de la Biblia.
El Cristo hispanoamericano, así se llama un libro. Ese es otro Cristo. Un montón de Cristos que hay. El Colocho, ese es otro Jesús. ¿Cuántos creyeron en el Colocho antes, hermano? Ese es otro Jesús, el Colocho, dice. ¿Usted cree en Jesús? Sí, el Colocho, dice la gente. Pero ese es otro, ese no es el del que estamos hablando aquí. Entonces ellos, otro Jesús, y lo aceptaban. Otro espíritu. Pero ¿qué dice la Escritura, hermano? Prueben los espíritus si son de Dios. Cae alguien en medio de la congregación vomitando ahí. El Espíritu Santo, dicen. Cae otro ahí con no sé qué. El Espíritu Santo, dicen es. Y la gente dice, sí, dicen el Espíritu Santo. Alguien dice alguna locura en el nombre de Jesús, ya vas a ver, no sé qué y cuándo y cuánto. El Espíritu Santo, dice. Otro espíritu, ese no es el Espíritu Santo. Entonces la iglesia evangélica está con otros Jesuses, está con otro espíritu. Entonces, ¿cómo está la iglesia evangélica en nuestro país? No hablemos de otros países. Deschavetada, como vimos hace 2 semanas. Está descentrada, entonces anda todo desvariando, anda la iglesia y el montón de inmoralidad en el liderazgo, montón de pastores ahí recasándose y la gente dice, amén. Imagínense este hombre ahí de México, que esa no es una iglesia evangélica, ¿verdad? Pero la gente se confunde. Pero ahí están los feligreses llorando, defendiendo lo indefendible. Aquí mismo hace poco, ¿verdad? Volvieron a agarrar a aquel pastor. Que no vale ni siquiera la pena mencionar su nombre. Quizá andaba endrogado, andaba borracho, a saber cómo andaba. Y la gente, ahí está la gente, escuchando, recibiendo otro evangelio, otras cosas que no es el evangelio que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo va a estar la iglesia, hermanos? Ah, no, pero aquí está el Espíritu Santo porque aplaudimos bastante, hermano. Aquí cantamos fuerte. El fuego de Dios cae, pero a saber qué fuego va a caer, hermano. Aquí se siente el Espíritu. Dice, pero la gente viviendo, el diácono con la diaconisa, el otro con la otra, y aquel le debe al otro y no le paga, y anda chambreando y se anda comiendo al otro, y así en medio de la iglesia, y decimos que ahí está el Espíritu Santo. Esa es la situación. Entonces, hermanos, quizás lo otro que podía estar pasando es lo que estamos diciendo, su trasfondo cultural les había inclinado a enfocarse en otras cosas. Dice, los griegos buscaban ¿qué? Sabiduría. Acuérdense que los griegos, de los filósofos, o sea, la cultura griega hasta el día de hoy es la que domina el mundo, hermano. Y para los griegos, para ellos, los corintios, la sabiduría, o sea, el conocimiento. Decir que tenían 4 títulos, está bien los títulos. Muchos de nosotros estamos estudiando. Yo espero ya que nos den otro título dentro de poco. Y hay que seguir estudiando, pero eso no es lo más importante. Pero no usemos eso de excusa para no estudiar, ¿verdad, hermano? No usemos eso de excusa para no leer la Biblia, para no estudiarla formalmente. Y más si le vamos a servir al Señor. Pero ellos estaban fascinados por la sabiduría. Y cuando pensaban en Cristo crucificado, o sea, derrotado, humillado, vilipendiado y todas esas cosas, entonces ellos decían, no hombre, ese Cristo no lo queremos. El Cristo crucificado, no, eso no nos atrae, decían ellos. Eso no es algo atractivo. No era atractivo para los corintios. Y para los judíos que buscaban señales, milagros y cosas así, tampoco. Ellos querían que se bajara de la cruz. Entonces se habían desviado.
El asunto, hermanos, es que sin evangelio no hay transformación, hermanos. Voy a repetir eso, sin evangelio no hay transformación. Hermanos, ¿hay transformación en la cultura? No hay transformación en nuestro país. Sin evangelio no puede haber transformación. La inmoralidad, la baja calidad espiritual, hermanos, es la consecuencia lógica de la falta de evangelio. Porque solo el evangelio puede transformar verdaderamente a una persona, a una cultura y a una nación. ¿Solo quién puede transformar? El evangelio de Jesucristo. Solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Salvador, puede transformar nuestras vidas. Démosle un aplauso a Él. Él se lo merece. Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Eso es lo que dice Pablo. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios. No es la sabiduría, no son los milagros, no son los dones espirituales, el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios porque hay lenguas, porque hay profecía, porque hay milagros. Ahí está el poder de Dios. No, dice Pablo. Ahí está el poder de Dios porque una persona fue transformada y vemos los frutos de su arrepentimiento. Es una nueva criatura. Ahí está el poder de Dios, dice Pablo. Ese es el poder de Dios. Dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío o al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Como dijo aquel pastor, está bien si alguien se quiere caer, dice. Pero con tal, dice, está bien, cáigase, les dijo a los hermanos. Si les gusta caerse, cáiganse. Pero cuando se levanten, caminen para adelante y caminen derechitos, les dijo. Pero si cuando se levantan de esas caídas, caminan para atrás y todos pandos, eso no fue el Espíritu Santo, hermano. Ese fue otro espíritu, a saber qué espíritu. El espíritu del chucho o de las vacas, a ver, hermano. Entonces las cosas que ellos buscaban, la sabiduría no transforma el corazón. Sacar un título no va a transformar el corazón de una persona. Las señales, hermano, hay ejemplos en la Biblia, otro día vamos a ver algunos quizás. Jesús sanó a algunos y no fueron salvos, por eso no seguían a Jesús, aunque recibían en la sanidad, porque ver un milagro no va a convertir a las personas, los va a impresionar un rato, pero no los va a convertir. ¿Solo quién convierte el corazón? Cristo, el evangelio de Cristo. El amor de Dios que se derrama en un corazón y que le abre los ojos para ver a Cristo y a este crucificado por nosotros los pecadores, porque estábamos perdidos y sin esperanza y tenía que morir el Salvador, hermanos. Mire, Martín Lutero dice estas palabras. Martín Lutero dice: la verdad del evangelio, dice, es el principal artículo de toda doctrina cristiana. O sea, toda enseñanza cristiana, la verdad del evangelio, dice, debe ser central, está diciendo. Es el principal artículo. Dice, más necesario aún que conozcamos bien esta doctrina, dice, que se le enseñemos a los otros y que la metamos en su cabeza continua. Hermano, esto tenemos que metérnoslo en la cabeza, empezando como hablamos, cuando hablamos de la familia, nuestros hijos, lo que Cristo ha hecho, cómo Él nos cambió y que ellos pueden ver las evidencias. Pero mire, ahí hay una comparación entre el evangelio y las religiones, hermano. Fe, el evangelio es algo interno, es de fe.
Las religiones son algo externo, obras. No te pintes, no te pongas, no toques, no manejes. Esa es la religión. Y esa es la prueba de que es religioso. Porque se viste, se pinta, se hace, se pone, se arrodilla de esta forma, ora de esta otra forma, canta de esta manera. Canta bien alegre y dice, es que nosotros cantamos bien alegre, hermano. Gloria a Dios. Otro dice, no, es que nosotros cantamos bien así porque es que Dios es majestuoso y cantamos con una gran cuidado, una gran reverencia y por eso nosotros somos mejores que aquellos mucha bulla hacen y aquellos dicen porque hacen mucha bulla son mejores que los que no hacen bulla. Estos dicen, no, nosotros somos los verdaderos porque no aplaudimos. Aquellos dicen, no, nosotros porque tenemos el gozo del Espíritu aplaudimos bastante. Eso es secundario, hermano. Nosotros cantamos con guitarra eléctrica, nosotros no, eso eléctrico, eso es del diablo, hermano. Somos mejores. Nosotros cantamos con batería y nosotros sin batería. Eso es, nosotros somos. Hermano, todo eso no es lo importante. Por eso mire cómo estamos, pues. Porque no hemos entrado en cosas que no es lo importante. El evangelio cambia el corazón adentro de la persona. Claro, se va a manifestar afuera, pero no es algo impuesto. Eso es la gracia. El evangelio hablamos de gracia, o sea, un favor de que Dios nos ayuda, nos cambia. Pero la religión son leyes, normas de hombres. Haz, cumple y cumple. Si no cumple, te va a castigar Dios. Eso es la ley, la religión. El evangelio produce humildad. Pero a veces lo que más se ve en la iglesia es orgullo y soberbia, hermano. Ahí se quejan, hoy ya no mucho, pero hablemos de nosotros en el parqueo, los hermanos. Ni siquiera le dice al hermanito, parquéese para atrás, hermano. Ve y usted, ¿quién es para decirme que me parquee para atrás? Orgulloso. No pueden decirnos nada. Ya estamos ahí. Pero el evangelio produce humildad. Sí, hermanito, le va a decir usted. Sí, Cristo, mire que aquí venimos contentos con el Señor. Cuando le dé su regañada a su esposa, usted con gozo va a estar, hermano. No, las esposas no regañan, hermano, yo bromeando estoy. Los esposos somos los regañones a veces. El evangelio, hermanos, produce ¿qué? Seguridad. La religión produce. ¿Por qué? Y si Cristo viene hoy, ¿usted se queda o se va? Incertidumbre. ¿Por qué? Porque la religión le hace creer que depende de quién. De usted. Ay, a saber, hermano, yo a saber si me voy, si hoy viene Cristo, hermano. Porque mire, hoy viera el mal pensamiento que tuve en la mañana. Viera qué mal vi a mi esposa, hermano. Le saqué la lengua al vecino, hermano. Le hice muecas a la tía. Ay, hasta una mala palabra se me salió hoy, hermano. Yo hoy me quedo, hermano. Mañana tal vez me voy, pero hoy me quedo. Incertidumbre. Pero el evangelio produce seguridad. Porque no es algo de nosotros. Como la religión es de nosotros, incertidumbre, orgullo. Y el que logra cumplir las normas, ese cosa seria. Ese tiene privilegios en la iglesia, porque es cumplidor, tiene privilegios. No hay que darle privilegio a cualquiera, oye hermano, porque hay que merecérselos. Ninguno merecemos ningún privilegio. El primero que no merece estar aquí soy yo, hermano. Si usted supiera de dónde vengo yo, ni mi esposa sabe de dónde vengo yo. Porque ya Cristo ya lavó esos pecados y los lanzó al fondo del mar. ¿Para qué los voy a andar contando ya, hermano? Entonces,
La iglesia, hermanos, concluyamos, la iglesia evangélica en nuestro país se ha descentrado, hermano. ¿Qué dicen ustedes? Eso es más que evidente, hermano. El estado de la sociedad salvadoreña, la condición de nuestro país lo dice todo. Imagínense, ahora tenemos más evangélicos, casi el 40% se dicen evangélicos en El Salvador, pero hay más asesinatos, más abortos, más divorcios, más feminicidios. Entonces la solución es que haya más evangélicos. La gente va a decir, no, no, porque mire, antes habían menos asesinatos y hoy que hay más evangélicos, más asesinatos. Mejor que hayan menos evangélicos, va a decir la gente. Cualquiera va a decir. El problema es que aunque hay más evangélicos, hay menos discípulos de Cristo. Discípulos verdaderos de Jesús, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos? No hablemos de nadie más. Hagamos lo que Pablo dice a los corintios, examinémonos nosotros. ¿Cómo se considera? No para acusarnos, porque ya vimos, es la gracia de Dios, hermano. Solo Él puede cambiarlo a usted y a mí. Por más que me regañen, claro, uno tiene que corregir a los hijos, llamarle la atención a un hermano si es necesario, darle un consejo al otro, pero yo no puedo cambiar a nadie, hermano. Usted no puede cambiar a nadie. Entonces, pero Cristo sí. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Cómo nos comportamos? ¿Vivimos con los mismos problemas que vivían los corintios? ¿Hemos avanzado? ¿Cómo estamos, hermano? Entonces, nos llamamos evangélicos, nos consideramos radicalmente evangélicos, pero la iglesia sufre de una tremenda pobreza hoy día de evangelio. Evangélicos, pero sin evangelio, imagínense. Esa es la triste realidad, ¿no es cierto? Pero hermanos, que el Señor comience por nosotros. Ya no nos centremos en otras cosas. No nos gloriemos en otras cosas, hermanos. Si alguien se va a gloriar, gloríese en la cruz de Cristo, dice la Escritura. Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en Jesús y en su cruz, hermanos amados. No nos gloriemos en nuestros dones. No nos gloriemos en nuestra sabiduría, en nuestras posesiones, en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en las señales o en la profecía o en esto, en lo otro. No nos gloriemos en esas cosas. Si alguien quiere gloriarse, gloríese en conocerme y entenderme, dijo el Señor, que yo soy Dios. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el pobre en su pobreza. Gloriémonos en el Señor. Gloriémonos en Jesús, hermanos. Gloriémonos en el Evangelio de Jesús. Y hagamos entrar a Cristo en nuestras vidas. Hagamos entrar a Cristo en nuestra iglesia. Hagamos a Cristo central y a su cruz en nuestro diario vivir. Cada mañana, cada noche al acostarnos. Cuando venimos en oración, cuando vamos a discutir una situación, vamos a resolver un problema, pensemos todo esto a la luz de la cruz de Cristo. No para perder como mal se ha enseñado también. No estoy hablando de eso. La cruz no es que usted le va a ceder todos los derechos al otro sinvergüenza, que es un inconverso, malacate, como dicen, hermano. No estamos hablando de eso. No, eso no estamos hablando. La cruz no es que usted hace que los demás pasen encima de usted. Eso no estamos hablando de eso. La cruz es que usted prioriza a Jesús en su vida. Y si va a perder algo, lo va a hacer consciente, no porque es una imposición, no usted, porque usted, su prioridad es el Señor y usted lo hace en amor, no por obligación. Lo hace buscando el bien del otro, no que siga en sus malos caminos. Por eso hay un montón de gente en las iglesias
que andan aprovechándose un día vienen a una iglesia, de ahí se van a otra y se andan aprovechando de los hermanos, porque esos son animalitas, hermano, que se aprovechan. Como dijo Pablo, estos son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos supuestamente le ponen la cruz a los demás, pero ellos nada la toman. No, esa gente hay que apartarse de esa gente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir un auténtico evangelio donde Cristo es glorificado, porque nuestros corazones, hermanos, Él es lo primero. Y su amor y la misión que Él nos ha dado de amar, de buscar a los perdidos, y nosotros nos sacrificamos por amor a las almas, por amor a los hermanos, por amor a los niños, por amor a los jóvenes, por amor a los demás. Y lo hacemos de una forma consciente, no porque no, lo hacemos conscientes porque lo hacemos para el Señor y con el anhelo de ver la salvación en los corazones. Amén, hermano. Le damos un aplauso a nuestro Señor esta mañana. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos esta mañana.